6 de la mañana con 4 minutitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al día viernes, señora, señor, 20 de febrero. Y bueno, cerrando esta semana. 20. ¿Cómo le va, ¿cómo estamos, Silvio? Jamie? Veo tu sonrisa. ¿Por qué esa sonrisa así? Y ahí también se venía. Estábamos ahí remando para llegar a esta fecha. Contá, pues, ya que te va de vacaciones, merecidas vacaciones, don Silvio, caramba. Salimos de vacaciones, sí. Después vamos a contar más detalles. Yo ya quería traerte a la gente del Carnaval de Bahía. No, lo dejamos ahí nomás. Bueno, está bien. Bueno, 6:05, ¿qué tal amanecimos? Bien, mejor que otros días, ¿verdad? Mejor. Igualmente hay mucha gente todavía. Pues es que un amigo me llama ayer y me cuenta que llamó a la ANDE y tenía 90 llamadas en espera. Así que hay mucha gente que todavía está sufriendo esta situación de la falta de energía. De hecho, ayer tuvimos episodios de altas y bajas. Más de uno le prendió, bueno, prender velas es un decir, ¿verdad? Pero a su santo y eso para que no se vaya del todo. Sí, hubo unos pestañeos, 2 concretamente, me parece, aquí en Asunción, área metropolitana. Así es, y también en la zona sur del país, ese fuerte temporal que vamos a estar hablando también, ¿eh? Sí, señor, exactamente. Y viene el día anterior, el miércoles, en Córdoba. No. Nunca se vio algo así, camiones volcados en la ruta por el temporal. Y el que arrasó también ayer la zona sur del país, también todo un tema. Y hablando de todo un tema, el 23, así como algunos van de vacaciones merecidas, por cierto, otros vuelven de las vacaciones, ¿verdad? Los chicos, por ejemplo. Están abrigaditos nuestros alumnos en verano, ¿eh? Me dio calor de verle nomás, ¿verdad? Bueno, empieza el lunes las clases, pero ¿qué pasa con las aulas? Y en este es un caso puntual, me parece, el que afecta a los alumnos de la escuela Las Residentas de Luque, donde se están haciendo algunas construcciones e intervenciones y no van a llegar a tiempo con la conclusión de las obras. En la escuela Las Residentas de Luque, ¿verdad? El año lectivo está amenazando con respecto a eso, pero creo que ayer le preguntaron al ministro si podía dar la precisión de cuántas aulas o cuántas escuelas están en construcción, si están todas, y parece que no pudo dar algunos números. Él habló más bien de cuántas intervenciones hizo en todo este tiempo el Ministerio de Educación y Ciencias, aclarando también que en cuanto a construcciones en sí, corresponde a gobernaciones y municipios. Lo que hace el MEC intervenciones para reparaciones en las escuelas. Por ejemplo, el tema del techo. Contaba incluso el caso de una escuela, no recuerdo el nombre, donde la Escuela República Argentina, creo que es la que está acá cerca, en el centro, cambiaron todo el techado, todo el techo, ¿verdad? Un costo millonario, y después revienta las cañerías del... O sea, situaciones. Parece la casa de algunos, ¿verdad? Que cuando entran así a una casa empiezan con una cosa, después terminan con otra y se descompone otra cosa y así sigue. Sí, está todo muy de antaño, ya más todavía colegios como República Argentina, entre otros. Pero había otro colegio, otra escuela también, ¿te acordás que habían destechado todo y no lo techaban de vuelta? Sí. Había otro caso, pero así, si nos ponemos a sumar y vamos a preguntarle a la audiencia después también. Están también las escuelas que según el MEC no están oficialmente habilitadas por el MEC, sobre todo en las, ¿cómo que se llaman? Ya no asentamientos, sino territorios sociales, que le llaman ahora. ¿Cierto? Y bueno, ya está el tema del rubro, en fin. Como cada año iniciamos el año lectivo. Lo importante es que los chicos, bueno, vayan a las escuelas, que esté todo relativamente en condiciones y que pronto, en la primera semana por lo menos, ya empiecen a recibir sus útiles. Claro, los kits escolares que según el ministro también ya están en toda la zona, en todas las localidades, y bueno, y ya tendrían útiles de mejor calidad inclusive. Aire acondicionadores de aire. Sí. Atender el dato. El dato del MEC. Del MEC. Todo, sí, porque me tocó cortar la nota en estos días con el ministro. Todo el departamento de Cordillera y del Ñeembucú cuentan todas las instituciones con acondicionadores de aire. Imagínate, Derlis, eso, audiencia. Todas las escuelas, según el MEC, de Ñeembucú y de Cordillera ya tienen aires acondicionados. O sea, perdón que vuelva a repetirlo, te va a subrayarlo de esa manera. Noticia. Porque nosotros somos de esa época, don Silvio, que ni por si acaso. Una persianita ahí. No. Esa habría, ni siquiera de ventana. ¿Y cómo eso se logra? A través de cooperadoras escolares. Bueno, vamos a preguntarle a la audiencia. Hoy estamos recién en los títulos, señoras y señores. Entre otros temas vamos a tratar esto. Sí, pero vamos a estar hablando, lógicamente, con mayores detalles. El otro tema... Finalmente, la Comisión Permanente del Congreso decide convocar al doctor Jorge Brites, titular del IPS,
Ya le remitieron, creo que no sé si ayer, luego le remiten hoy un cuestionario sobre varios aspectos. El tema de la sábana, las licitaciones de los 23 millones de dólares. Mientras más temas, más asesores van a aparecer en esta reunión. Y sí, supongo que se va a hacer en estos días, la próxima semana. Pero ya tiene el cuestionario, una especie de interpelación, Carapé. Sí. Bueno, y con este tema de los cortes y demás, la ANDE no ha anunciado nada de una reducción de precios, una compensación, por ejemplo, que no sería para nada mala idea. ¿Verdad? Pero sí la ESAP. ¿Por qué? Porque ¿Ah, sí? cuando se va la energía eléctrica se interrumpe el servicio. Sí, se interrumpió. Y se interrumpió y después encima cuando llegó empezó a salir con sedimento, era horrible el agua, una asquerosidad. Bueno, explicó esto el presidente de la ESAP por qué sucede esto cuando se va la energía eléctrica. No hay nada que suplante. No hay bombeo. No hay bombeo y tampoco hay nada que suplante la energía eléctrica en este momento, de ninguna manera. No, dentro de sobre todo la planta de Viñascués no hay generador que te pueda resistir, salvo que vos pongas un arsenal de generadores, sí, no es fácil. Exactamente, ellos pensaron en todo ese gasto y dijeron que mejor invertir en el suministro de energía, de agua potable a distintas comunidades, que invertir, por ejemplo, en un generador o en otro tipo de energía. La solar sería ideal porque así directamente ya dejarían de depender de la ANDE, ¿verdad? Pero son inversiones millonarias que en este momento no se puede dar. Más todavía como está la ESAP. ¿Cómo es lo que dicen que está la ESAP realmente? Porque habían llamado incluso a quiebra. No, esa fue una ¿Qué es lo que aventura de un pasó ahí? abogado ahí que quiere cobrar sus honorarios. Bueno, pero este es el tema. En síntesis, ellos van a compensar esa situación y devolver, se va a ver en las facturas de la agua, de la ESAP. Vamos a ver cuando lleguen esas facturas. Bueno, 6:11. Título, señora, señor, por favor. Voraz incendio de pastizal en Ypacaraí. Un incendio forestal de gran magnitud se registró a la altura del kilómetro 46 de la ruta PI02, generando momentos de gran tensión y dejando importantes daños materiales en la zona, ya que terminó afectando parte de una estación de servicios que colinda con el terreno incendiado. En medio de las altísimas temperaturas se suceden también los episodios de incendios, como venimos reportando ya a lo largo de varios días. Incendios de vertederos clandestinos que luego se van propagando hacia otras zonas, incendios de pastizales, incendios forestales, de todo un poco estamos teniendo. Y en este caso estamos mostrando imágenes de lo que fue secuelas de un incendio forestal de gran magnitud que generó también momentos de tensión extrema en la zona de Villeta. Es el reporte. Luego de que las llamas avanzaran peligrosamente hacia una subestación de la ANDE que se encuentra en el lugar, el incendio se propagó debido a las condiciones del terreno y el clima, por supuesto, todo absolutamente seco, poniendo en riesgo también los equipos eléctricos de la subestación. Vamos a tener los detalles del grado de afectación y las consecuencias de esa recuperación pronta. La institución comunicó que la nueva designación busca garantizar la continuidad administrativa financiera de Copaco mientras dure la ausencia del titular. Hablemos del caso Metrobús y la acción de Vince o de sus abogados más bien con respecto a una recusación a los fiscales y piden que sean apartados ya directamente los tres que ayer estábamos nombrando justamente. El exministro Arnoldo Vince de Obras Públicas recusó a los fiscales de la causa del fallido Metrobús y solicitó su apartamiento, alegando la pérdida de objetividad y afectación de las garantías procesales. La acción se presenta un día después de que el juez Osmar Legal devolviera la imputación por considerarla deficiente y le diera trámite de oposición al detectar la falta de coherencia entre los hechos atribuidos y los tipos penales invocados por los fiscales Natalia Silva, Jamie Atle y Giovanni Grisetti. La defensa, encabezada por Enrique Kronawetter, sostiene que la acusación responde a una persecución política y afirmó que el Ministerio Público tiene ahora 10 días para ratificarse o reformular el requerimiento conforme a las observaciones judiciales. Ahora, ahí la pregunta que surge es ¿quiénes van a contestar en ese plazo de 10 días si ahora los fiscales son recusados?
Acá, en ese lapso de 10 días, tiene que intervenir la Fiscalía Adjunta o la Fiscalía General, inclusive, o confirmar a los fiscales o designar a un nuevo equipo. Si son confirmados los fiscales, son ellos quienes deben responder en ese plazo de 10 días, la objeción del juzgado en torno a la recusación, o si son apartados, ya serán los nuevos fiscales designados en esta causa. Bueno, y al episodio registrado en el Hospital Distrital de Capiatá, una situación calcada prácticamente se dio ayer en pleno quirófano del Hospital de Clínicas. El equipo quirúrgico allí estaba en pleno procedimiento y la intermitencia en el suministro de energía eléctrica, y que la misma dificultad que se dio en Capiatá, ni el generador entendía lo que pasaba, en pocas palabras. ¿Me activo, no me activo? ¿Me activo parcialmente? Entonces eso obligó al mismo procedimiento, usar los celulares de los médicos, de las enfermeras, para la iluminación al cirujano que estaba allí con el bisturí, estaba en el procedimiento. Se realizó así, luego de nuevos cortes y pestañeos de energía eléctrica. Los generadores no se activaron inicialmente, así como ocurrió en Capiatá. Lo positivo es que tanto la mamá como el bebé están fuera de peligro. Esto ocurrió entonces en el Hospital de Clínicas, que depende de la Facultad de Ciencias Médicas. Nos vamos hasta la zona de Pacaraí para contarles sobre el incendio en una estación de servicios. Es un incendio forestal de gran magnitud que se registró a la altura del kilómetro 46 de la ruta paraguaya número 2 y generando momentos de gran tensión y dejando importantes daños materiales en esa zona, ya que terminó afectando parte de una estación de servicios aquí que linda con el terreno que se incendió. El fuego se salió rápidamente de control y terminó afectando la estructura de una estación de servicios que está ahí ubicada, y ahí ven los restos, después del siniestro. En inmediaciones, en esa zona, las llamas consumieron por completo el quincho del lugar. Bueno, como todo. Yo le decía, nomás llegué, amigo. No, pero ¿esto qué era? ¿Un comedor? No, no es comedor. Nosotros trabajamos en el tema de grano. Ajá. Y no sé, la gente que prendieron hacia allá, y no sé si prendieron o no echaron cigarrillo, que onda, y avanzó el fuego hacia allá. ¿Se controló todo? Se controló. Con el viento, con el calor y todo lo demás. Vemos que prácticamente toda esta parte destruyó lo que era. Y acá, boscosa pues de esta parte. Bueno, y tipo, el fuego subió alto, se cayó por el quincho, y el quincho se prendió, y entonces se prendió todo acá. Techo de paja tenía. Techo de paja. ¿Y estas carretas, esos camiones que están acá no fueron afectados? Sí, claro que sí, se quemó todo el camión. Se quemó todo, la cubierta, completo. ¿Tu camión? No, yo trabajo con ellos, pero parte de la empresa. ¿A qué hora pues empezó todo? Y a las 6 de la tarde por ahí. Era sido grande pues. Sí, grande pues. ¿Tú sabes, Yamondí? Ya hay cuadrado, más no Yamondí más. Más todavía por el surtidor que... Sí, es peligroso el combustible. Peligroso. Un incendio de pastizal que con el viento se descontroló, pasó a ser forestal y también afectó residuos que tenemos acá alrededor de la estación de servicio, ¿verdad? Afectando también una carreta, un techo de paja, parte del lavadero, pero se pudo controlar a tiempo y no llegó a la estación de servicio en sí. Habían varios camiones de gran porte estacionados en las inmediaciones, tuvieron que moverse rápidamente. Así mismo, se hizo el acople en algunos casos, algunos camiones para poder sacar, en otros se sacaron rápidamente y se pudieron salvar eso. Pues había más de 20 vehículos estacionados acá en este predio. Ahora, comandante, el daño material es bastante importante aquí para la estructura de la estación. Afectó bastante la estructura de la estación de servicio. El quincho se quemó totalmente, parte del lavadero también, que había algunos bidones de aceite, algo de combustible, restos de combustibles también, pero se pudo controlar rápido por suerte. Calculamos, porque el incendio aquí en el kilómetro 42 ya comenzó cerca del mediodía,
y calculamos unas 50, 70 hectáreas afectadas, pero realmente mañana, una vez que amanezca, vamos a tener esos datos precisos, ¿verdad? La superficie afectada, Jamie televidente, repito nomás lo que recién dijo el bombero interviniente, 50 a 70 hectáreas. Estamos hablando de 50.000 a 70.000 metros cuadrados de superficie. Y llegó hasta esta estación de servicio, el área del techito que se instala ahí también, techo de paja creo que era. Era un sitio para tomar café, qué sé yo, algún sándwich, la merienda, el desayuno, Sí, en fin. un lugar de paso aparte. Sí, lugar de paso. Con camioneros, toda la gente que va en la ruta Claro. se para ahí, se queda un rato, pero ahora... Dice que la visibilidad estaba reducida al límite ayer durante varias horas, la tardecita noche, cuando ocurrió este evento. Y acá la pregunta que yo instalo es, ¿quién asume la responsabilidad de todo el daño producido a este negocio, a este local y también a los camiones, ¿verdad?, que estaban instalados, o sea, estaban estacionados allí, ¿verdad? ¿Quién asume esa responsabilidad civil? Después de una investigación únicamente de Don Silvio, se tiene que abrir una investigación para esto. ¿Te acordás? Los incendios forestales en el Chaco del año pasado, creo que eran. Sí, los terribles. Reserva Choboreca y sí, compañía. que hubo imputación y todo, pero ahí nomás quedó también el Claro, tema. claro. Pero acá sí, evidentemente, si querés apuntar a alguien, hay que Claro, abrir porque una fue un investigación. incendio provocado, a alguien se le ocurrió quemar algo y Y se extendió. se extendió y ya se descontroló por completo. Esto seguro se puede ver desde satélite. 70, 80 hectáreas, un punto negro. Sí, es enorme la superficie y los daños materiales millonarios, si no digo luego multimillonarios. Y acá llegó lo más importante, eso al margen, ¿verdad? Bueno, así es que instalo yo esa pregunta, ¿quién debe asumir el costo de los daños? No hablo de la responsabilidad penal porque no hubo intención por un lado, pero hubo culpa también. Pero esa sea pagata la daño, ¿quién? Pregunto y dejo ahí picando. Y hablamos de este episodio, se repite en este caso la agresión que tuvo como víctima a un niño. ¿Recuerdan de este episodio reciente en el centro de Asunción también? Y ahora esto, un niño fue brutalmente agredido en plena vía pública en el barrio Virgen de Fátima de Asunción. Virgen de Fátima. Es menor de edad, es adolescente finalmente. Había acompañado a otra persona hasta su vivienda cuando aparentemente un hombre decide golpearlo. Así nomás picó, pregunto. Veamos. Él estaba saliendo del colegio, estaba en compañía de un compañero de él también y de una de las amigas, ¿verdad? Él estaba acompañando a la chica, en eso le intercepta al papá y reacciona y le golpea por la cara y lo que sería la parte de la nuca. Mi hermano queda inconsciente, o sea, se va caminando, hay un video donde está circulando justamente, él cae en el empedrado, de repente pierde el equilibrio. Luego le llevan hasta una casa ahí en inmediaciones y pierde el conocimiento un rato, él se queda mareado, incluso tenemos testigos donde nos dicen de que él estaba como si fuera que estaba convulsionando, ¿verdad? Llamamos a la comisaría 12, fueron los agentes intervinientes, ellos en la comisaría, con la patrullera, nos llevaron hasta el Hospital Distrital de Santísima Trinidad y de ahí nos derivaron al Hospital de Trauma para que se haga una tomografía. Mi hermano se iba con la menor caminando, ni siquiera agarrados de la mano, abrazados, se iban todos caminando y en eso le intercepta el papá de la menor, ¿verdad? Nosotros tenemos identificado quién es el señor, dónde vive incluso, ¿verdad? No nos comunicamos con él en ningún momento todavía, nosotros estamos esperando que la Fiscalía solicite la imputación del mismo y la aprehensión, porque tenemos entendido de que es una persona con un carácter bastante fuerte.
Bueno, empezamos a ver los efectos y lo que dejó ese temporal el día de ayer en la zona sur del país. Hay muchísimos videos y entre ellos este se destaca. Sí, así mismo, se fue todo el techo, se desprendió completamente de la escuela San Roque González de Santa Cruz, de la zona de Delira, Itapúa. Escuela San Roque González. Gracias, ahí está. 45. De acuerdo, y escuchando un poco lo que dice el hombre, la institución educativa resultó entonces seriamente afectada por los intensos vientos y las lluvias que provocaron daños en esa estructura edilicia, incluyendo el desprendimiento del techo, así como vemos. En síntesis, voló el techo. Creo que... y sobre otro techo. Sí. Y se quedó ahí. Así, creo que hubo zonas donde los vientos alcanzaron entre 90 a 100 kilómetros hora, inclusive ayer. De terror fue la situación en Itapúa por momento. Y duró 20 minutos. Duró 20 minutos, exactamente. Recibimos también sus reportes, señoras y señores, 0985-300109. Escuela San Roque González Santa Cruz del día 45. Decir, hay tantos cuestionamientos hacia el Instituto de Previsión Social. Decíamos que al fin la Comisión Permanente decide convocar a Jorge Brites para el martes próximo. ¿Usted se va a encargar? Por favor, me informa bien, Claro, don Silvio, pero duda, peor. No. Las preguntas para el doctor Jorge Brites. Realmente son varios los cuestionamientos, las interrogantes. El tema de las sábanas, por ejemplo, ese es un gran tema. Y en ese ítem, el numeral D del interrogatorio dice que tiene que establecer el costo unitario proyectado por cama por día bajo el modelo tercerizado adoptado, asimismo considerando la existencia de infraestructura y equipamiento propio y la adjudicación de insumos textiles por montos, sírvase precisar todos esos aspectos técnicos, justamente si hubo un estudio técnico económico. Eso, por ejemplo, el tema sábana. Me voy más abajo, también el tema jubilación, esto es muy relevante. Dice, ¿qué criterios, indicadores prudenciales y parámetros cuantitativos utiliza actualmente el IPS para garantizar el cumplimiento del mandato legal de seguridad, liquidez y solvencia en la colocación de los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones? Esto es clave, Ese es tema jubilación. Vos tenés también otra parte del interrogatorio sobre jubilación. Hay varias preguntas, calificación de riesgo, en fin. Y el tema otro gran ítem, se vincula sobre la exposición actual del Fondo de Jubilaciones y concentración en Uenobank. Le pide un detalle agregado y no confidencial de la cartera actual del Fondo de Jubilaciones, indicando monto total invertido por tipo de instrumento, si es CDA, si es, en fin, letras de regulación, en fin. Monto global invertido por tipo de contraparte, cuántos bancos, financieras, bonos, distribución por calificación de riesgo, distribución por plazo y liquidez, cuánto está ganando en IPS en concepto de intereses, por ejemplo, qué hace con esos intereses. Varias preguntas y también cuál es el escenario de inversión que se proyecta. Es un cuestionario bastante extenso. Muy extenso, técnico, sí. Va a tener que ir con sus técnicos entonces ante el Congreso. Habla, por ejemplo, de la liquidez, la solvencia, el tema de la seguridad financiera en este momento de la previsional. Es otro de los ítems también que van a consultar. También sobre el patrimonio directamente. La eliminación de requisito de patrimonio efectivo, entre otros puntos. Esa fue una de las preguntas que había planteado el diputado Mauricio Espínola, por ejemplo. Ahí está. Porque acá hay que decir también que el Consejo del IPS no hace mucho tiempo modificó, digamos, el reglamento para la colocación de fondos de los recursos previsionales y adecuó digamos, el mecanismo, el método para que
ese ajuste a la situación financiera de Bueno Bank, por ejemplo. Por Es ejemplo, lo que y ahí dice, con lo respecto más a eso, entendido. supongo que también le van a preguntar, o no es que supongo, sino que también entre las preguntas está el tema de la responsabilidad de los administradores. Claro. Entonces, Ahí. se desprende, digamos, de ese caso, esa consulta, un acta mira que se remitió una copia del acta del Consejo de Administración donde se aprobó la última modificación reglamentaria. Y se identifica a los consejeros que votaron a favor de la eliminación de los criterios de patrimonio efectivo, por ejemplo. Claro, porque ese era una debilidad de esta entidad en principio, ahora por supuesto está plenamente consolidado. Y lo de la responsabilidad que vos decías, Jamie, y televidentes, es importante siempre traer a la situación actual que el administrador público, el que es ordenador de gastos, el que dispone el destino de la plata en una entidad, en este caso el IPS, tiene lo que se llama triple responsabilidad. Responsabilidad administrativa por un lado, a nivel institucional interno, Calendario de los pagos de este mes, tanto para jubilados, para veteranos, para funcionarios administrativos. Acá les contamos, volvemos a reiterar, para este viernes se paga a los veteranos, adultos mayores y pensionados. El lunes 23 continúa esto y es el día de pago a los jubilados en este mes de febrero. Los funcionarios administrativos, personal de salud van a estar recibiendo sus haberes el 24, el martes 24. El miércoles 25, fuerzas públicas, Poder Judicial y gobernaciones. Para el jueves 26, educación y universidades. Y el próximo viernes, de hoy en 8, como se dice, servicios personales y pendientes. Entonces, este es el calendario de pagos y beneficios sociales por parte del mes. Bueno, y por otro lado, entonces, tenemos que hablar del programa de adultos mayores. Están incorporando, porque casi, no sé si de manera trimestral, más o menos, va bajando la edad en la que ingresas entonces a este programa de adultos mayores. Que, bueno, hoy viernes se están cobrando 338.000 beneficiarios de esta pensión universal para adultos mayores. La próxima semana van a incluir a las personas de 70 años. Las cuentas bancarias están en trámite de habilitación también. Para esa franja. Para esa franja, claro. Los otros ya están cobrando, se supone, ¿verdad? Los beneficiarios pueden acudir a cualquier cajero del Banco Nacional de Fomento o a la sede más cercana en caso de que todavía no tengan una tarjeta. La semana que viene entonces alcanza a la gente de 70. Sí, y hay que acotar también sobre ese punto de la gente que se va incorporando a este programa, en este caso los de 70 años, que es una incorporación automática por un lado, y por el otro que para la primera vez tienen que ir personalmente hasta la ventanilla de pago del Banco de Fomento de su localidad, en fin, donde le quede mejor, con la cédula actualizada. Y ahí le dan la tarjeta. Ahí sí. Con la que van a sacar después. Exactamente, ahí le habilitan el primer pago y a partir de ahí ya en los cajeros habitualmente. Bueno, esta lista va a estar publicada en el transcurso de la próxima semana, de hecho. Sí. Las autoridades informaron esto. O sea, el dato que les dio don Silvio no es menor, pero pueden también, digamos, estar atentos a la lista. Así Pendientes, hay que estar, ¿eh? El programa de adultos mayores se manejó con un presupuesto de 359 millones en el 2025 de dólares. A partir del 2026 el plan de gastos es de 408 millones de dólares. Y esta diferencia es para mantener a los beneficiarios actuales y se va a incorporar a unos 30.000 e incluir un pequeño incremento de 25.185 guaraníes. O sea, un pequeño incremento más las personas que están entrando desde 65 es, don Silvio. Tiene que alcanzar la franja de 65, parece imposible eso. Hace un año más o menos. ¿Se acuerdan cuando beneficiaban a los de 90 y más, verdad? Y ahora ya llegamos a los de 70 más. Es así. Y repasamos un poquito con esta gráfica que elaboró el propio MDS, Ministerio de Desarrollo Social, hoy viernes 20 de febrero. Reiteramos, son actualmente 338.015 adultos mayores
que van a cobrar hoy, que entiendo hasta ahora incluso ya se les habilitó en los cajeros del Banco de Fomento. Y esta gráfica tiene una segunda parte, justamente esto en cuanto a adultos mayores. El programa Tecopona Bareté, que había sido, son casi 200.000 familias. Este es grupo familiar. Y que representa una inversión de más de 46.000 millones de guaraníes. Buena plata va a este sector social también en cuanto a cifra, digo. No digo por familia, pero es una inyección que ayuda en algo. Claro, que ayuda, importante ¿sí? para las familias de escasos recursos o en situación vulnerable. Igual, obviamente, así mirás vos y decís, es poco, ¿verdad? Pero... Claro. Y el dato que vos dabas, casi 400 millones de dólares año es el programa de adultos mayores, ¿verdad? Sí. Es la misma cifra que se paga a los jubilados que en la caja deficitaria. O sea que, si no pagásemos, no destinásemos esos casi 400 millones de dólares año, este programa u otro programa podría, digamos, captar esos recursos, ¿verdad? Ahí está. Bueno, decíamos que, confirmando que el lunes 23 deberían iniciar las clases en todas las instituciones públicas y subvencionadas del país, escuelas y colegios. Esta es una institución educativa acá cerca nomás, Luque. Son alumnos del tercer ciclo de... Ahí está la intervención también de la municipalidad. Después mostramos otra vez esa gráfica, quiero saber cuánto de plata supuestamente se destina a esto. Los chicos del tercer ciclo deberán iniciar el año lectivo 2026 en las salas del jardín y preescolar. ¿Por qué razón? Porque las aulas siguen en construcción. Mirá lo que... Esta es la imagen de la misma institución, ¿verdad? O sea, las obras, este es el sector de sanitario, al parecer. Y ahí está. Fíjate el vallado con chapa de aluminio. Y apoyen a los obreros y en esas condiciones van a volver los chicos. No sé si no se llegó a tiempo o si es nomás parte del cronograma. Por eso me gustaría, digamos, tener un poco otra vez en algún momento la imagen del cartel. La imagen del cartel que da detalles de la obra, la inversión, el plazo, en fin. Lo cierto es que los padres también van a enviar a sus chicos. Está interesante, lógicamente, el trabajo en sí. Y justamente de esta escuela vos hablabas, Jamie, cuando decías que habíamos mostrado estos días. Sí. A ver, es la escuela básica 2372, La Residenta, minúscula, o sea, singular. Y quiero, ahí va Daniel, ahí podemos parar un ratito, Bueno, ¿qué dice? La obra es la reparación del bloque de 3 aulas. Se le adjudicó a otra empresa, bueno, ahí están los detalles en esa cartelería. Tenemos la nota. El año pasado nosotros fuimos adjudicados con esta obra de la construcción del techo que involucra a 2 grados especialmente, es al 7º y 8º grado, por el cual los grados están, vamos a decirle, todavía no en culminación la obra, porque tiene un proceso de 120 días según el contrato estipulado, que hasta el 30 de marzo es el periodo correspondiente por el cual está todavía dentro del plazo establecido el techado de los grados correspondientes más la dirección. Ningún estudiante va a quedar bajo el árbol, en los corredores, en los pasillos. Los alumnos del 7º y 8º grado del turno mañana, porque solamente a la mañana tenemos de esos grados, vamos a estar garantizando también vamos a decirles de que puedan entrar en la sala de clases que estamos hablando también, de que ellos entren en un periodo también establecido que van a estar utilizando, ya que el grado del nivel inicial, tanto jardín como preescolar, están en un periodo de adaptación, que es un periodo de 1 hora, para poder tener también ese ámbito dentro de esta institución. Entonces, una vez que ellos salen de la sala de clase, van a entrar los alumnos a dar clase. Acá justamente es el 7º grado y al lado va a ser el 8º grado, por el cual vamos a estar cubriendo las necesidades en el horario normal de que corresponde la salida, que es 12:30 también correspondiente.
Y las escuelas, don Silvio, la audiencia, tienen que estar en muy buen estado realmente para recibir no solo a los alumnos regulares de esas instituciones, sino a toda la gente que ha migrado últimamente, porque el dato que dio el ministro no es menor también. Estamos hablando de 40 a 45 mil estudiantes que migraron. ¿Pero eso es así? Luis Ramírez había afirmado en enero ya que actualmente la cifra de migración de estudiantes del sector privado y al público sería entre 40 a 45 mil estudiantes. ¿Ahora me crees? Yo no creo. Yo no creo, porque nunca mostraron en realidad ni los colegios privados donde supuestamente salieron los alumnos, ni las instituciones públicas. A mí me encantaría también que lo muestren en lista, ¿verdad? Así para ver, para creer a nivel Santo Tomás. Pero son datos de una autoridad del Estado, ¿verdad? Pero pues ahí la cifra. Del colegio, qué sé yo, San José de Luque, un colegio privado, Chuchi, por decirte así, no sé ni si existe allí. Sí. Salieron, no sé, 200 alumnos. Sí, a mí me encantaría ese relevo, pero la verdad es que no se dio ningún relevo por el estilo. El tema es que hay una migración importante y hay directoras que están siendo entrevistadas y hablan estas directoras, por ejemplo, a ver, esta escuela, a ver, voy a encontrar el nombre de la escuela enseguida. Bueno, la directora dice, sí, están yendo muchísimos. Éxodo de escuelas del MEC ya no alcanza la plata, dice la directora esta. Por eso están recibiendo. O sea que por tema de recursos económicos es que la gente envía al sector público ahora. Sí. A ver, porque el ministro había dicho, no, más bien esa migración se da por la excelencia educativa. Ahí. Vámonos. No, el tema es la situación actual, económica. O sea, ahora las cosas, el dato lo dio él, el por qué también lo dio él. Ese por qué es el que yo dudo. Del dato también. Vos dudás del dato y todo. Yo del dato no dudo tanto porque sí estoy escuchando mucho de eso. En la percepción, digamos. Ustedes que están del otro lado pueden ayudar a esa percepción también. Y si fueron a llevar a los chicos, a inscribirlos, etcétera, si vieron más alumnos, si ustedes mismos están llevando, por ejemplo, estaban llevando a un colegio privado a sus chicos y ahora los están cambiando al colegio público. Y la razón, así tenemos nosotros también una percepción de nuestra audiencia. Bueno, crecen denuncias de los desaparecidos en Paraguay. Hay más gente cada vez en este sistema MAFE y se activa cada vez más también esta alerta. En lo que va del año se contabilizaron 548 denuncias. ¿Que menos de 2 meses? Sí. De personas desaparecidas en Paraguay. Una cifra que obviamente genera preocupación a las autoridades, a la ciudadanía toda. Uno de los principales factores es la rebeldía de los adolescentes. O sea, supongo que esa es la mayor franja etaria también, que se escapa, se va, desaparece. Pero yo no voy a olvidarme nunca que un oficial decía, el problema es que no avisan cuando vuelven. Eso iba. Yo te iba a preguntar, o sea, ¿hay datos del retorno de esos 548 o siguen los 548 desaparecidos? Creo que sigue la misma preocupación del policía. A ver. En síntesis. Pero bueno, las autoridades insisten en la importancia del diálogo familiar, el control responsable del uso de redes y la denuncia inmediata ante cualquier desaparición, y agregaríamos también ante la vuelta de los adolescentes en muchos de los casos, porque hay gente de todas las edades que desaparece efectivamente, pero esa es la franja etaria más importante. Si bien llegamos ya a las 548 denuncias de personas desaparecidas, también tenemos 421 personas que ya están localizadas. Nos deja con una cifra de aproximadamente 127 personas que quedan como casos pendientes en este año. Siempre se le da seguimiento. Algunas personas nos contactan y nos dicen que no quieren ser localizadas, que no quieren revelar su paradero por diferentes tipos de motivos. En el caso de los adolescentes, tienen miedo y desconfianza de las autoridades. Por eso siempre tratamos de aconsejarle, tratamos de guiarle y por supuesto tratamos de darle a entender que lo único que queremos es que ellos estén sanos y salvos. Y en el caso de los adultos, ya son problemas más personales, problemas de pareja, problemas con la familia, y en esos casos son los que estamos teniendo personas todavía desaparecidas, por así decirlo. Violenta
violento temporal azotó varios puntos del país. Un fuerte temporal que se registró en la tarde-noche de este jueves en el departamento de Alto Paraná e Itapúa dejó árboles caídos, viviendas y escuelas destechadas, así también columnas volcadas y cables sueltos en varios lugares, dejando sin energía eléctrica a varias localidades. Incendio casi afecta subestación de la Ande. Un incendio forestal de gran magnitud generó momentos de extrema tensión en la zona de Villeta, luego de que las llamas avanzaran peligrosamente hacia una subestación eléctrica ubicada en el lugar. Voraz incendio de pastizal en Ypacaraí. Un incendio forestal de gran magnitud se registró a la altura del kilómetro 46 de la ruta PI02, generando momentos de gran tensión y dejando importantes daños materiales en la zona, ya que terminó afectando parte de una estación de servicios que colinda con el terreno incendiado. Bueno, atención, 4 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Tenemos información que viene desde San Alberto. Y ahí está el camión, a bordo un camionero, a quien, bueno, balearon, no sé si el camión directamente o al camionero, pero lo cierto es que acusó disparos ese camión. Así es, el objetivo era que tuviera la marcha, ¿verdad? Yo no sé si el objetivo era robar el cargamento de granos que quizás estaba transportando, porque o ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, piratas del asfalto que se roban cargamentos de grano, principalmente de soja, en las rutas del país. Entre otras cosas, ¿verdad? Electrónica suele ser otro de los puntos también que tanto les gusta robar, pero sí, los piratas del asfalto. Claro. Disparan, entonces de esa manera ellos detienen la marcha. Sí, a balazo. Y ahí ya directamente, ¿verdad? Sucedió en San Alberto. Enseguida vamos a tener más información sobre esto. Bueno, don Silvio, continuamos en esta mañana. Ya tenemos móvil de exteriores. Está nuestro compañero Juan Carlos Usher. Es así, y ya tenemos la previa actividad en la Fuerza Aérea. Sí, Fuerza Aérea. Yo les iba a hacer así, Fuerza Aérea Paraguaya, ¿verdad? Sí, pilotando. A ver, ¿qué está pasando ahí, Juanca? Contanos. Buenos días, Jamie. Saludo para vos, para Silvio, los televidentes de C9N. Hoy, 20 de febrero, se celebra el Día de la Fuerza Aérea Paraguaya, en coincidencia justamente con el de su santa patrona, la... Hablando recién el titular justamente de la Fuerza Aérea General del Aire, Rubén Hurtado Céspedes. Vimos también a los tucanos que estaban haciendo justamente varias pasadas aquí en la sede de la Fuerza Aérea. Me imagino que ahora vamos a compartir con él algunas palabras sobre lo que representa hoy en día la Fuerza Aérea Paraguaya y también la importancia que tiene la llegada de estos nuevos. Está en pleno desarrollo este acto, también el despliegue de los super tucanos allí sobre la zona de la Fuerza Aérea Paraguaya en Ñuguazú. Está de fiesta y 103 años de vida institucional. De vida institucional, la formación de los integrantes de la FAP. Qué interesante debe ser esa historia. Seguro. Impresionante, porque están en la Fuerza Aérea en las contiendas. Claro, en las situaciones bélicas que tuvimos aquí en el Paraguay. Con los potes, con Bolivia, sí, potes era el tipo de aeronave. A eso me refiero, don Silvio, esas cosas es lo que yo quiero saber. Sí. A ver qué nos dicen y qué nos cuentan un poco por ahí de repente. Los famosos que pilotaron. Pues por supuesto, partiendo del Silvio Pettirossi, ¿verdad? Exacto. No, hay muchísimo que contar respecto a la trayectoria y la vida de esta fuerza que está encargada de la defensa aeroespacial de nuestra nación. Ahí están. Me gusta. Don Silvio haciendo el efecto también, sí. No, pero ese pasan así súper fuerte, se escucha. Bueno, ya enseguida volvemos con Juan Carlos Usher desde la sede de la Fuerza Aérea. Bueno, seguimos y ahora al este del país. Así es. Está Joel López ahí del otro lado, justamente el tema de San Alberto que estábamos hablando. ¿Qué tal primero el clima por ahí, Joel? Y ya nos contás también toda la información. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a nuestros televidentes. Y bueno, estamos así, nubladito, un fresquito, algo especial para hoy, un estilo viernes. Llovió un poquito, pero ahora volvió a parar y bueno, vamos a ver cómo se comporta esta jornada. Hablamos de este camionero que justamente fue atacado por desconocidos. Según lo que él refiere en su denuncia, en el cruce 47, ya en la zona de Itacurú, entre Ruta 7, faltando 4 kilómetros para salir a la PI-02, él fue interceptado por un vehículo de color oscuro, estamos hablando de Toyota, y bueno, le hace seña de luces como que le pide auxilio. Él detiene la marcha y allí ya se acercan dos sujetos quienes efectuaron disparos contra su humanidad. Aparentemente intentaban asaltarlo. Vamos a escuchar justamente al subcomisario Marisa Balbori con relación a este caso. Subcomisario, ¿cómo estás? Buen día. El camionero fue baleado en un intento de asalto. Sí, buenos días. Efectivamente, personales de la comisaría de San Alberto reportaron el día de ayer un supuesto hecho de herida por arma de fuego. No podemos precisar si fue con intenciones de asalto o fue otro el objetivo, pero este conductor del camión recibió una herida por disparo de arma de fuego. ¿Qué refiere él en su denuncia? ¿Qué hicieron para que él se detenga? Él mismo refirió que estaba siendo seguido por un automóvil de color oscuro con 2 ocupantes a bordo, que él estaba haciendo señas de luz. Él pensó que le estaban pidiendo auxilio, entonces detuvo la marcha y al momento que bajó la ventanilla ya recibió el disparo. ¿Le estaba transportando granos? Estaba transportando 38 toneladas de soja en este caso. ¿Qué parte del cuerpo recibe la herida de bala? Refirió el mismo que recibió una herida de refilón aparentemente en el antebrazo, que no revistió gravedad. El mismo fue asistido hasta el centro de salud local y posteriormente fue liberado también con el camión, posterior a ser comunicado todo esto al Ministerio Público. ¿Un guardia de seguridad fue testigo de esta situación? Fue el que le auxilió primeramente en este caso, porque la zona donde se produjo el hecho es una zona donde él se encontraba solo aparentemente y siguió camino él posterior al hecho 4 kilómetros para llegar hasta la ruta principal donde fue asistido por el guardia de seguridad. Muchas gracias. Bueno, ahí está la subcomisario Marisa Balbori justamente hablándonos de este ciudadano brasileño. 38.000 kilos de soja estaba transportando a bordo de este camión y aparentemente sería uno de los objetivos, pero también hay otras hipótesis que están manejando con relación a este caso, compañeros, y vamos a ver cómo avanzan las investigaciones. Él está fuera de peligro, fue asistido en el Centro de Salud de San Alberto y finalmente fue dado de alta. Bueno, así está entonces la cosa ahí en esa zona. Correcto, Joel, correcto. Y bueno, tampoco sería la primera vez que los asaltantes quieran apropiarse de un valioso cargamento de granos en este caso, ¿verdad? O sea, para mí esa sería la principal hipótesis. A ver. Para la policía también, para la policía local, ese era el objetivo, lo iban a herir y posteriormente otro grupo de delincuentes iban a entrar en acción. Es lo que sospechan, porque según lo que él refería, por varios kilómetros el vehículo lo estaba haciendo seña de luces, pidiéndole auxilio, hasta que finalmente él dice, bueno, seguramente necesita auxilio, me quedo, y es allí donde ya es atacado. Sí, señor. Vamos a ver cómo avanza la investigación. Los desconocidos huyeron sin lograr su propósito. Gracias, Joel. Hasta luego. Con 13, vamos a exteriores de vuelta. Está la compañera Leila Jiménez y ya nos va a brindar detalles del operativo policial en torno al clásico de mañana, ¿verdad? Siguiente.
una recomendación. Sí, señor, justamente en este momento el comisario encargado de la Dirección de Eventos Deportivos está haciendo un poco la explicación de lo que va a ser el operativo de seguridad desplegado el día de mañana para el encuentro entre Cerro y Olimpia. De elementos contundentes, armas de fuego, armas blancas o todo objeto que pueda ser lanzado. Del mismo modo, el famoso vape, ya que en un momento de rabia o emoción puede ser lanzado también al campo de juego. Todo elemento contundente que pueda ser utilizado contra otro aficionado está totalmente prohibido el ingreso. En forma general, es todo el dato que estamos para brindar. Bueno, ahí está lo que menciona entonces el subcomisario Isidro Benítez en relación a todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la convocatoria de los... Bueno, hablamos de vuelta de la convocatoria que realiza la Comisión Permanente del Congreso al presidente del IPS, Jorge Brites. Debería asistir y seguramente lo va a hacer la próxima semana, el martes específicamente, con su equipo técnico, financiero, en fin, para responder a ese cuestionario que ya estuvimos comentando también. A ver, explicaciones sobre licitaciones bastante cuestionadas, el tema del servicio de lavandería, provisión de sábanas que decíamos también de unos 23 millones de dólares y del por qué IPS paga mucho más con relación al mismo servicio, con relación al mismo proveedor, y la excusa esta de que supuestamente el sobrecosto se debe al flete. Al flete, Ñaneco. Por ejemplo, desde Coronel Oviedo hasta Asunción. Es así, es así. Son 7 hospitales del sistema de IPS afectados, digamos, por esta licitación. Habló sobre este punto el senador Eduardo Nakayama. Queremos dar este servicio. Realmente son muchos hechos que se han acumulado y que requieren la presencia del presidente del IPS para poder explicar mejor, ¿verdad? Sobre todo considerando también estas últimas escandalosas licitaciones multimillonarias que nosotros pensamos que habían quedado ya atrás en el olvido en el periodo anterior. Sin embargo, ahora nuevamente sacuden las principales noticias, ¿verdad? Entonces, él tiene que explicar esto, esos montos, de dónde salen, por qué. El IPS tiene que dedicarse principalmente a 2 cosas. Una es la jubilación y la otra es la atención de salud a los asegurados. Si es que el IPS está despilfarrando más dinero en otras cosas, y recordemos, antes era la contratación de guardias de seguridad, u otros ítems que eran realmente absurdos, nosotros tenemos que poner ojo, consultoría, etcétera. Ahora, nosotros tenemos que atender muy bien eso porque hay cosas que nos cierran, que nos cuadran, y para eso él tiene que poner la cara y explicar los motivos por los cuales se están dando ese tipo de adjudicaciones. Bueno, mantenemos y hablamos todavía del tema IPS, este tema de nunca acabar, tantos problemas que tiene el Instituto de Previsión Social, como este que se suma ahora con el tema de la contingencia. Están operando bajo contingencia. Estos términos, don Silvio, se me quedó ayer lo que decías, que parecen en situación de guerra. Sí. ¿Verdad? Esos son los términos que se usan. Claro, claro. Bajo una contingencia. Bueno, el IPS informó que el Hospital Central va a continuar operando bajo ese plan de contingencia, luego de registrarse una severa falla eléctrica que impactó en áreas muy sensibles como tomografía, resonancia magnética y el servicio de nefrología. Técnicos especializados iniciaron el recableado integral del sistema eléctrico con una estimación de hasta 72 horas para restablecer completamente la atención. Mientras tanto, las clínicas periféricas y el hospital geriátrico mantienen también su funcionamiento habitual, pero Nanagua estaba afectado también en esta situación. Sí. Y garantizan desde el IPS la continuidad de los servicios a los asegurados. Ahora, en una situación, ya saben, de contingencia. Sí, por lo menos en el área de oncología, leo que ya fue repuesto al 100% el sistema de refrigeración. Sí, el servicio de refrigeración también, los acondicionadores de aire, que también estaba sin operatividad en esa zona estratégica. Todos estaban en el Hospital Central, estaban trabajando casi todos en el subsuelo. Sí. 620.000 BTU en potencia. Sí, así es.
Bueno, ya anticipamos este tema, incendio forestal de pastizal que también amenazaba ayer anoche ya a la subestación de la Ande en Villeta, situación de tensión extrema ya que las llamas avanzaban hacia ese establecimiento, una subestación eléctrica ubicada en el lugar. El incendio se había propagado rápidamente debido a las condiciones del terreno y el clima, poniendo en riesgo los equipos eléctricos. Y anoche sufrimos, de hecho, algunos cortes de vuelta en determinadas zonas. Y esto entonces derivó incluso en un operativo de emergencia que incluyó la evacuación preventiva de las familias que residían en los alrededores. Hablamos también de un incendio en la zona Camino de Ipané, Villeta, que casi afectó la subestática de la Ande. Sí, se recibió a las 9 la denuncia de un incendio forestal, la parte de eucalipto, que está a la par de la subestática de Ipané de Villeta. Prácticamente arrasó toda esa zona, hay viviendas que prácticamente casi llegaron, pero con la gente de los bomberos amarillos de Villeta y como los azules se pudo controlar rápido. ¿No llegó a afectar, no llegó hasta la parte de las instalaciones eléctricas? Gracias a Dios no, porque tenían la muralla, pero apeligraba bastante, ya que es una subestática muy grande. Ahora, las viviendas en la zona, los vecinos se asustaron, salieron a las calles. Sí, hasta nuestra llegada tuvimos que cerrar la ruta, ya que es una ruta principal, y los vecinos tuvieron que salir todos de las casas porque apeligraba, ya prácticamente llegaban a las casas. ¿Eso fue un incendio provocado como el de aquí también, capitán, o qué saben? Y hasta el momento no tenemos reporte de eso. Gracias a Dios no hubo gente lastimada, pero reporte de alguien que provocó no tenemos hasta el momento. Bueno, estamos compartiendo los videos que nos llegan ya desde el sur del país, esa formación de tormentas que ingresó del lado de la provincia argentina de Misiones y a gran velocidad los vientos y digamos afectó esa institución. Mostrábamos la escuela, el techo desplazado, así como dicen, de cuajo levantó ese techo de chapa. Sí, hizo volar todo. Sí, y escenas de miedo vivieron los pobladores de varias zonas de Itapúa, Jamie. Sí, eso es lo que se está viendo entonces en redes sociales, está inundado de imágenes donde se pueden ver justamente las consecuencias por un lado y esa situación durante la tormenta, unos vientos pero muy fuertes, estamos hablando de hasta 100 kilómetros por hora de esos vientos en la zona de Costanera, por ejemplo, de Encarnación, no sabes lo que era, y en otras zonas donde hay, no sé, caminos de tierra, la verdad que el fenómeno levantaba toda esa polvareda que era impresionante. Esto se dio ayer durante la tarde. Y como decía don Silvio hace rato, duró relativamente poco, pero sí, fue, media hora, 20 minutos. Pero fue muy fuerte. Sí, llegó con todo. Sí, y les decíamos que después por ahí podemos compartir más imágenes todavía para hablar un poco también de lo que sucedió en Córdoba. Nunca ustedes vieron, les prometo, nunca vieron esas imágenes de lo que sucedió en Córdoba con una mezcla de granizos, de viento, de... No, era una cosa de locos, de truenos, rayos y centellas. Era increíble. Fidemundo, más o menos. Eso fue hace 2 días, o sea, concretamente el miércoles. Ayer estuvo este temporal aquí, causó varios daños materiales, hirió incluso una persona, dice un reporte periodístico. Fuertes ráfagas de vientos, en solo 20 minutos soplaron vientos de velocidades de hasta 80 o 100 kilómetros por hora. Luego llegaron las lluvias, un descenso de temperatura. A ver si nos confirman nuestros televidentes del sur también todo esto. Cerca de las 16:30 más o menos. Unos ventarrones muy importantes. Y una persona resultó herida durante un destechamiento, el de su casa, ubicada en la calle Tomás Romero Pereira, casi avenida Costanera Costanera República del Paraguay se llama. Y aparentemente no revistió tanta gravedad, pero su casa se destechó y en eso fue herido él. Ese hacia el lado ya de Cambireta, ese episodio en concreto, pero afectó
afectó en este caso gran parte de Itapú este sistema. Y es cómo contrasta, digamos, esta situación con los incendios. Claro. ¿Verdad? Tenés incendios de un lado y por otro el temporal agresivo con la naturaleza que no perdona, dicho sea de paso, y que cada vez está más intensa. Nos vamos hasta Joel López nuevamente, hasta el este del país. ¿Qué pasó con un robo? Hay algunas informaciones y personas de repente que puede estar vinculada al hecho, que por una cuestión de resguardo de la parte investigativa estamos coordinando con el subjefe de la comisaría séptima, ¿verdad? Hay una buena información al respecto que de repente si se concreta algo entonces para que pueda ser difusionado con los medios de prensa también. Bueno, el comisario Ariel Duarte justamente hablándonos de este millonario hurto frente a una escribanía donde se llevaron más de 40 millones de dólares. Si es que tenía o no afinidad o sabía el movimiento de la víctima, no sabría mencionarte, ¿verdad? Pero por eso te digo, si es que nos vamos a basar en lo que se observa en las imágenes del circuito cerrado, es como si fuese que todo fue coordinado, ¿verdad? Pero no podemos lanzar ese tipo de hipótesis, ¿verdad? Sin saber a ciencia cierta qué es lo que aconteció, ¿verdad? Este hurto no fue improvisado, comisario, por lo que se pudo analizar en las imágenes. Podría ser que esta persona sabía el movimiento de dinero o la transacción o ese acto jurídico de compra-venta que iba a realizar la víctima, y por esa razón estaban ya tipo pescando por la víctima, ¿verdad? Pero por eso te digo que hay que ver detalle por detalle de las imágenes de circuito cerrado y lo posterior a imágenes de las cámaras de circuito cerrado en las adyacencias para dar seguimiento al trabajo investigativo. Él vino de Oleari a Ciudad del Este para realizar este trámite, comisario. Así menciona esta persona, sí. ¿Y cuánto más o menos, según su denuncia, llevaron o llegó este delito? Así como mencioné, según la denuncia, 38 millones de guaraníes en efectivo y 2.000 reales. Eso estaba dentro de la camioneta en una riñonera, decía. En una riñonera, en la parte trasera, debajo de uno de los asientos de su camioneta. Gracias, comisario. Bueno, ahí está el comisario justamente hablándonos de este millonario hurto frente a una escribanía justamente en Ciudad del Este, donde la víctima llegó para realizar justamente una transacción, una compraventa de vehículos, y finalmente cuando él ingresa, 20 minutos después, aparece una persona, se acerca a la camioneta, abre tranquilamente la parte trasera y se alza con una riñonera que contenía este millonario monto. Este dinero iba a ser justamente para pagar supuestamente por un vehículo que la víctima venía a comprar aquí de Ciudad del Este. ¿Qué situación? Vemos las imágenes del circuito cerrado y en realidad lo que vemos allí, Joel, es a 3 hombres que entran a ese local que sería la escribanía. No sé cuál fue el vehículo violentado, si son estos 3 los sospechosos, en fin. Y, o sea, no sé, por lo menos en este primer video no se visualiza bien de qué manera se violentó el vehículo y se sacó esa riñonera. Más bien es el movimiento frente a la escribanía. Vamos a contextualizar. A ver. Es la camioneta gris que está estacionada. Ajá, el hombre con la remera también de color gris se acerca, abre la puerta. Es el sujeto que se alza justamente con más de 40 millones de guaraníes en cuestión de segundos, como si fuese el propietario. Por eso nos llama mucho la atención el circuito cerrado, porque se acerca y abre. No hizo un mayor esfuerzo para poder acceder a este millonario monto, y se sospecha que ya estaba siguiendo a la víctima o manejaba perfectamente informaciones. Correcto, lo más probable. Bueno, Joel, te agradecemos. Hasta cualquier momento, hasta luego. O simple.
Está Leila Jiménez, tomamos su señal sobre el hecho ocurrido ayer en Capitán Vado. Hasta ahora, pero mientras no tengamos alguna información más consistente, no queremos arriesgar también a dar, digamos, ya por válida una de las hipótesis. Es por eso que aclaramos de que es un tema muy sensible en donde nosotros solamente podríamos ir datos adicionales una vez de que estemos seguros de lo que está ocurriendo en la zona. ¿El objetivo de estas personas, este comandante, era directamente llevarse a alguno de los peones, a algún tipo de robo? Aparentemente porque según los testigos que habían mencionado, no se dieron las características de un robo agravado, de un asalto a mano armada, no se dieron esas características. Más se dio, digamos, esa característica de buscar y llevar a una persona, y fue al azar, según ellos manifiestan, porque una vez de que llegaron al sitio, estos elementos criminales, la mayoría se alejó del sitio, o sea que huyeron, corrieron, pero uno de ellos que quedó en manos de esto. En esa cantidad más o menos, cuando estaban en esa zona se ha hablado más o menos de entre 8 o 10 personas que estaban en la zona y que lograron huir. Y la camioneta que fue llevada también fue abandonada como a unos 3 kilómetros aproximadamente. Esa camioneta está siendo objeto, digamos, de verificación de parte del personal de criminalística, el personal técnico, de tal manera a buscar levantar algún indicio o algún elemento de convicción que nos pueda, digamos, seguir trabajando de una manera más fuerte sobre el caso. ¿Los testigos fueron quienes? No sé, al menos no se habló de eso, pero siempre no descartamos, porque como ellos están en una zona ya, digamos, limítrofe, es muy común que cuando ocurre en fronteras haya, digamos, una conjunción de elementos criminales, elementos locales y también elementos extranjeros. Usualmente cuando estamos en esta zona hablamos de brasileños, pero hasta el momento al menos no han hecho. La familia incluso hablaba de una foto enviada al dueño de la estancia, una foto en modo efímero donde se ve el hombre maniatado. ¿Qué tienen sobre eso? ¿Alguna información sobre eso adicional? No tenemos, están trabajando, aparte de lo sensible que es el caso, no podemos dar mucha información. ¿Descartaríamos la cuestión de tráfico de drogas, alguna deuda, comisario? Como dijo el señor comandante, todo se está en la mesa de los investigadores. Están, digamos, todo el equipo de la unidad especializada del DAS trabajando de manera coordinada con la FTC, como así también con el equipo nuestro. Sobre el pedido de dinero, supuestamente fueron los testigos quienes mencionaron eso, porque primeramente se hablaba de un pedido de dinero. Por eso digo que en relación a cómo está una persona, digamos, privada de su libertad, no quisiéramos nosotros ahondar sobre detalles investigativos. ¿Se maneja ya algún tipo de información hacia dónde pudo haber sido llevado este peón, por más que no se pueda mencionar? Por eso digo, es muy sensible cuando hablamos de una persona privada de su libertad de manera ilegítima. Por lo tanto, consideramos pertinente que los investigadores sigan trabajando. Todo el equipo de la policía está trabajando en ese caso. ¿Qué tipo de vestimenta y armamento tenían estas personas y cómo se movilizaban? Son informaciones que están justamente analizando los investigadores para poder cotejar con las características de algunas organizaciones criminales de la zona. Bueno, ahí está entonces lo que menciona el subcomandante César Silguero y lo que escuchábamos primeramente de parte del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, en relación a lo que tiene que ver con este hecho de secuestro registrado en la zona de Capitán Vado y lo que confirmaban, ¿verdad? Hasta el momento ningún pedido de dinero, aparentemente ningún tipo de contacto de parte de este grupo para con la familia, en este caso afectada, que en este momento se encuentra bastante preocupada. Es más, hablamos de un hombre que aparentemente tiene problemas de salud, presión alta, tiene que estar con medicamentos controlados constantemente, y eso es lo que se suma evidentemente a la preocupación de la familia, a más de la prioridad que es la desaparición de este hombre. Claro. Ahora, Leila, o sea que para la policía no quiere hablar de secuestro en sí, ¿verdad? Justamente por lo que estuvo explicando el comandante y el comisario general César Silguero, que fiel a su estilo de trabajo también se cuida bastante. Estamos hablando de Ever Francisco Silguero, con cuya hermana nuestro corresponsal de la zona estuvo conversando de estas son imágenes, de hecho, Leila, que estamos compartiendo también. Te comento de la zona donde ocurrió, digamos, este hecho, ¿verdad? Llevaron a la fuerza a este joven trabajador maquinista, peón de ese establecimiento rural de Capitán Vado, Amambay. Y lo último que le escuché decir a la hermana es que a través del patrón, o sea que el patrón recibe en su celular una foto de la víctima atada en manos y pies, y en esa condición se envía la foto que se podía visualizar solo una vez, pero el patrón le confirma
le confirma a la hermana que sí él recibió esa fotografía. Claro, y por eso justamente le trasladábamos la consulta a las autoridades qué datos tenían sobre eso y nos mencionaban que hasta el momento no pueden confirmar ningún tipo de comunicación de parte de este grupo armado. Hablábamos y nos decía el comandante 8 a 10 personas aproximadamente, trabajadores de la estancia que se encontraban en ese momento. Aparentemente no había un objetivo de un hecho de asalto o de robo agravado, sino más bien de efectivamente tomar a una persona de ese punto. Vamos a esperar a ver si en las próximas horas hay novedades al respecto. Ojalá que sí, alguna comunicación de prueba de vida de este hombre, ¿por qué no? Ya la liberación justamente. Claro, así es. Bueno, Leila, seguimos en contacto. Gracias. Dale, señora, hasta luego. Bueno, señoras y señores, continuamos. Quiero agradecer también a la teleaudiencia que está ahí del otro lado. Desde Embuyapedú ya nos dicen que está precipitándose y hay tormenta eléctrica también nos dicen. Gracias por estos reportes también de parte de ustedes. Y nosotros nos vamos ya hasta el sur del país. Está Lucas Toledo ahí. Contanos, Lucas, cómo pasó ese temporal que fue bastante terrible también, por cierto. Cómo te agarró a vos y también la zona, por cierto. Contanos. Bueno, ¿qué tal, Jamie? Saludo para don Silvio y a todos los televidentes. Ahí ven a mi espaldas cómo voló el techo de esta vivienda que les voy a mostrar a continuación, que pertenece a una familia. Esto ya les da un panorama de cómo fue el viento, de lo fuerte que estuvo, un temporal que había llegado, que causó susto y pánico porque todavía hay o había algunos turistas ahí por la playa San José, por ejemplo, que tuvieron que correr del lugar porque el viento no dejó nada a su paso en cuanto a cosas livianas. Y acá en la zona de Arroyo Porá, donde estamos en estos momentos, como podrán observar, varias viviendas por ahí fueron afectadas, pero no tanto como esta que quedó. Pareciera ser que el techo lo agarró el viento así como está y lo llevó hasta la casa de la vecina. Es impresionante. Acá están los dueños, justamente están tomando mate ellos. A estas horas de la mañana están analizando la situación. Bueno, señora, un susto, me imagino, por este hecho que sucedió ayer en horas de la tarde. Buenos días. Sí, un susto que es una cosa impresionante porque sin darnos cuenta pasó todo lo que tenía que pasar. Pero gracias a Dios, yo le doy otra vez gracias a Dios porque yo estaba acostada en la cama y mi esposo me dijo, salí de ahí. Cuando apoyé mi pie en el piso al otro lado de la cama, se cayó. Ahí están 3 ladrillos con los cementos, en donde yo estaba acostada. Por eso yo le doy gracias de vuelta a Dios por salvarme la vida. Cosas materiales sí tuvimos demasiado, porque mañana va a ser 2 meses que nosotros nos habíamos mudado en este lugar. Una casa nueva, nosotros estamos recién mudadas. Y como verán, somos personas grandes, mayores ya sin trabajo, sin nada. Lo que teníamos, nuestro ahorro, invertimos toda nuestra casa por querer estar bien, pero ahora estamos así y estamos sin nada. ¿Qué quiere que le diga? Con salud, pero sin nada. El techo, como estaba yo haciendo en la introducción, pareciera ser que agarró así como está ahí. De una llevó. Impresionante. Es una cosa impresionante. Diga que mi hija estaba trabajando, que ella no estuvo. Pero cuando vino, pobrecita, entró y no sabía qué decir ni qué hacer porque el techo no estaba ya no estaba el techo. ¿Cómo pasó la noche, señora? Y acá, el buen vecino, acá vinieron, había sido, yo no conozco todavía a mi vecino porque, como le digo, hace poco que estoy acá, pero son buenísima gente y eso le doy gracias a Dios porque estoy en un lugar en donde hay mucha gente, buena gente, porque en esa lluvia, en esa tormenta, en esa lluvia, apenas que voló el techo, que yo no sé cómo se llama el señor, pero el señor de ahí de esa casa del sintético, primero ese vecino vino acá, se mojó todo, nos ayudó, todo bien, y después se sumaron otra gente, y acá el vecino vinieron y nos dijo, bueno, lo que quieran llevar, lleven allá en casa, mi casa es grande, le voy a dar un lugar. Y ahí nosotros fuimos a dormir con mi hija, mi marido durmió acá en el auto porque él no quiso dejar la casa, pero bueno, gracias a Dios estamos vivos, estamos bien. Y bueno, son cosas que pasan. Ahora hay que empezar otra vez a levantar, me imagino que van a necesitar también de una mano solidaria. Y por supuesto, hermano, porque nosotros ahora lo que teníamos habíamos gastado todo. Todos saben que el material, mano de obra es re caro. El ahorro que teníamos nosotros gastamos todo, ahora estamos sin nada. Nos habíamos quedado sin nada, pero bueno, como le digo, tenemos salud. Y yo les pido a la gente que me están escuchando que si tienen voluntad y buen corazón,
que nos ayude con lo que puedan. Todo lo que se nos acerca es bienvenido y va a ser de mucho provecho, porque hasta mis mercaderías se fundieron porque se mojó todo, porque no había tiempo de guardar, de nada. Entonces por eso es que estamos así y le agradezco muchísimo a la prensa que se están acercando, porque estos son muy importantes también, y le doy muchas gracias a toda la gente que ayer se acercaron a ayudarnos, a darnos un abrazo, porque en estos momentos lo que uno necesita es la solidaridad de la gente. Y yo estoy muy agradecida con toda la gente que vinieron. Entonces... ¿A qué número pueden comunicarse con usted si es que quieren justamente... Vení, dale tu número porque yo... Vamos a darle el número también por ahí a la gente si es que quiere, obviamente, colaborar. ¿Qué número sería? 0985-870-653. 870 653. 53. Ahí ya anotamos también, gracias. Bueno, mucha fuerza, señora, y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, no, al contrario, gracias a ustedes, y que Dios lo bendiga y que tengan un día bendecido. Muchísimas gracias. Mucha fuerza. Muchas gracias a mí. ¿Tu nombre era? Joaquina Prieto de Benítez. Joaquina Prieto, ahí está, con todo el espíritu también a pesar de esta situación, compañeros. 0985-870-653 es el número justamente que están dando a la familia, porque ustedes ven cómo quedó. Fíjense ustedes, que realmente lastima bastante porque es una casa nueva, ellos estaban acomodándose prácticamente aquí en el lugar y fíjense ustedes, se quedó sin techo, se echó a perder lo que tenían, ahora tienen que empezar de cero y este temporal que vino de manera repentina, escucharon ustedes que no les dio tiempo ni siquiera para salvar nada y bueno, lo más importante en ese momento justamente, como decía la señora, es salvaguardarse, ¿verdad? Y de esa manera evitar una tragedia peor. Pero así estuvo el temporal acá por la zona sur, bastante fuerte, impactante realmente. En cuestión de minutos esto se daba, llegaba el viento fuerte y así afectaba justamente a varias familias también acá de la región sur, compañeros. Ahora, para precisar el lugar nomás, zona Arroyo Ponae, ¿a cuántos kilómetros estamos del centro de la ciudad de Encarnación, Lucas? Del centro de la ciudad de Encarnación estaríamos unos 8 kilómetros, 6 a 8 kilómetros aproximadamente. De la ruta PI06 se ingresa aquí sería un nuevo loteamiento del lugar donde estamos acá. Se entra en el camino de la penitenciaría, se entra una cuadra, luego a la izquierda 3 cuadras aproximadamente, luego nuevamente a la derecha y ya estamos ubicados justamente acá en este nuevo loteamiento donde ellos construyeron la casa. Se mudaron y ahora tienen que empezar de cero prácticamente. Y decía la señora, nosotros gastamos todo el ahorro justamente para construir la casa y mudarnos. Sin embargo, esta situación, ustedes vieron justamente, está sin techo y el techo donde quedó también. Porque sí, se incrustó la casa del vivienda vecino. colindante. Sí, impresionante. Eso también vamos a mostrar nuevamente las imágenes de cómo levantó y se fue y tiró por la casa del vecino también el techo por completo. Por un lado, destacamos que no hubo víctimas que lamentar, don Silvio. Dentro de todo. Y vemos un cielo nublado, o sea que hay presagio de que las lluvias podrían volver de vuelta. Exactamente, las alertas continúan, hay más de 1.500 reclamos solamente en la zona de Encarnación y Camuretá, en la Ande, muchas zonas sin electricidad, muchas quejas también con relación al servicio que presta la Administración Nacional de Electricidad porque tienen un call center que nunca atienden, cuando lo hacen de mala manera, tienen una aplicación donde está prácticamente de adorno y más todavía cuando hay temporales así en la zona. Lastimosamente un hecho que también que se repite, hay muchas quejas por parte de cómo se responde a casos de emergencia, porque no hablamos solamente de zonas sin energía, sino que hay zonas con cables sueltos que también se representan un peligro para los vecinos, ¿verdad? En varios puntos acá del departamento de Itapúa. Bueno, ojalá que la condición mejore. Gracias por el contacto. Un placer.
Tren de cercanías. Proyecto de ley será presentado. El Poder Ejecutivo presentará la próxima semana el proyecto de ley para construir el Tren de cercanías, una obra de $400 millones impulsada por FEPASA y Emiratos Árabes Unidos. El gobierno prevé que el sistema beneficia a unos 40.000 usuarios diarios y lo considera una iniciativa emblemática para el transporte público. Violento temporal azotó varios puntos del país. Un fuerte temporal que se registró en la tarde-noche de este jueves en el departamento de Alto Paraná e Itapúa dejó árboles caídos, viviendas y escuelas destechadas, así también columnas volcadas y cables sueltos en varios lugares, dejando sin energía eléctrica a varias localidades. Incendio casi afecta subestación de la Ande. Un incendio forestal de gran magnitud generó momentos de extrema tensión en la zona de Villeta, luego de que las llamas avanzaran peligrosamente hacia una subestación eléctrica ubicada en el lugar. De un caso de homicidio en la zona de San Lorenzo. Ahí vemos estas imágenes. Un hombre que fue asesinado en una vivienda abandonada del barrio Fátima de la ciudad de San Lorenzo. Sería el resultado de una pelea entre personas en situación de calle, presumiblemente adictas. Encontró una persona de género masculino tendida en el patio de la vivienda ya sin signos vitales y con rastro de una lesión de arma blanca a la altura del tórax, la altura superior del tórax, quien presumimos nosotros fue la herida que le ocasionó la muerte. Según el sistema informático de la policía, él mismo no contaba con antecedentes, pero según informaciones que estamos manejando, era una persona que estaba en situación de calle, se dedicaba a limpiar vidrios en los semáforos y también presumimos que era, según siempre manifestaciones de algunos testigos, adicto. ¿Quién es indicado como responsable, sospechoso? Sería un conocido a una persona que es conocida con el alias de Corea, según manifestaciones de la pareja de la víctima. Lo que tenemos hasta el momento es que esta pareja sí vivía acá en el lugar y los otros serían visitantes ocasionales. Un lugar conocido. Es un lugar donde generalmente vienen estas personas a refugiarse en horas de la noche para dormir o comer o hacer sus necesidades. Esta es una casa, según los vecinos, está abandonada, no conocen al propietario y por esa razón es utilizada por esta clase de gente. La pelea en sí se originó a raíz de un malentendido por razones de alcohol. O sea, se pelearon por alcohol a esta persona. Y hace más o menos ponerle 4 años por ahí, pero nunca entraron gente extraña así. ¿Desde hace cuánto tiempo están las personas en situación de calle? Ponerle más o menos 6 meses, 7 meses por ahí. ¿Y cómo usted vio que si ustedes vieron lo que fue siempre se pelean? Nosotros presentamos algunas notas en la municipalidad y a la comisaría para que un poco vengas y revise la cuenta catastral de esta casa y que haga algo. O sea, siempre hay conflicto entre personas. Siempre, los domingos nosotros no podemos descansar. ¿Cuántas personas suelen estar aquí normalmente? Muchísimo. Hay veces que vienen 5, 6, 7 por ahí. ¿Qué respuesta recibieron a las notas que presentaron ya diferentes instituciones? Nada, vino a dar la vueltita y después una vez y después ya nada. Bueno, 8:12. Del plano judicial, en enero solía darse la primera sesión del Consejo, o mejor dicho, al inicio del mes de febrero, solía darse la primera sesión del Consejo de Superintendencia de la Corte para la renovación anual de las autoridades. Lo cierto es que recién ayer se dio la designación del profesor doctor Alberto Martínez Simón como nuevo titular del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial. Eligieron también al viceprimero, al vicesegundo, a representantes de la Corte ante el Consejo de la Magistratura y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Lo interesante es que también en medio del debate, el ministro Ramírez Candia, en este caso, pidió explicación pública sobre la famosa adquisición de las camionetas. Y se va a requerir esos informes a los directores administrativos encargados del proceso de compra de las lujosas camionetas para los ministros de la Corte. Ellos van a ir este miércoles próximo, Jamie, a la sesión del Pleno de la Corte a explicar todo el proceso de adquisición, presumiblemente sobrefacturada, dice, de los vehículos. Y otro dato interesante de la sesión
es que el ministro Gustavo Santander pidió también concurso para la designación de los directores y también se resolvió congelar hasta nuevo aviso la renovación de los contratos a los funcionarios contratados, que son varios, centenares, miles incluso, a nivel del Poder Judicial. Entonces, por ahora no se van a renovar los contratos de funcionarios en el Poder Judicial. Y vamos a ver también qué surge de este tema del proceso de adquisición de las camionetas. Cada tanto el Poder Judicial... ¿Sí? Los títulos hoy, mira, don Silvio, a las apuradas. Sí. Sí, ponen así porque... Eligen una sesión rápida para la designación que se dio con los votos de quienes votaron por Alberto Martínez Simón, César Diesel, presidente saliente, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zucolillo. Y hay una ausencia de un ministro que sorprendió, dice también, ¿verdad? El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia. Manuel de Jesús Ramírez Candia. Sí, quien ayer fue reelegido por los colegas como representante de ese organismo, jurado en enjuiciamiento. Participó creo que por medios telemáticos. Ah, ok. Sí. Bueno, así están las cosas en la Corte, en el Poder Judicial, y los funcionarios contratados quedaron ahí flotando, flotando porque su condición laboral o de renovación de contrato está en stand-by. Y esperamos que Alberto Martínez pueda liderar esta nueva presidencia de la Corte e intervenir en aquellas cuestiones que preocupan a la ciudadanía, el tema de auditorías de los casos de corrupción que estén parados, mayor celeridad en una respuesta a las cuestiones de la mafia de los pagarés y muchos otros que se suscitan a lo largo y ancho del país en quejas contra la administración de la justicia en el ámbito del Poder Judicial. ...8:15 de la mañana, desde Interpol está Natanael Cáceres. Vamos contigo, Nata. Sí, muchas gracias, Jamie. Tenemos que hablar de la detención de un ciudadano paraguayo, también tiene nacionalidad argentina y estaba siendo investigado por un proceso de acopio de armas. Estamos con el comisario Juan Eduardo Frete, oficial de enlace del departamento de Interpol. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días, así como estás mencionando, un compatriota de 35 años, el señor Diego Romero Vega, fue detenido por los compañeros del área de operaciones aquí del departamento de Interpol en horas de la siesta de ayer en la ciudad de Encarnación, específicamente en la zona de la playa San José. Él mismo estaba cumpliendo funciones o estaba realizando tareas laborales concernientes a ser chofer de una plataforma de transporte. Para hacer un poquitito un relato del caso, este compatriota, así como estás mencionando, fue sindicado de acopio de armas o, en otros términos, tráfico internacional de armas. Pertenecía, mejor dicho, a una estructura criminal denominada Los Fantasmas, quienes desde el año 2022-2023 aproximadamente venían realizando varios asaltos a locales comerciales, a casas particulares y otros tipos de ilícitos y demás en la ciudad autónoma de Buenos Aires específicamente. Para hacer una línea del tiempo más o menos, en el año 2023 uno de los, hermanos de esta persona detenida fue, valga la redundancia, detenido ya por los compañeros del Departamento de Investigaciones del Departamento de Itapúa, por similares causas, de igual manera por robo agravado, por tráfico internacional de drogas y demás. Tal es así de que la línea investigativa quedó abierta, se cruzaron otros datos muy importantes con los pares de la Policía Federal Argentina, quienes manifestaron de que la estructura criminal seguía firme aún en el vecino país, pero ¿en qué sentido? En el sentido de recibir armas y municiones, en este caso, de Paraguay a Argentina. Este ciudadano, este compatriota, recibía esas municiones y esas armas, y entendemos que de igual manera realizaba el transporte hasta Uruguay. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el mes de septiembre puntualmente el jefe de la división operaciones aquí de Interpol participó de una reunión regional
concerniente al tráfico de armas. Y los pares de la policía uruguaya también brindaron datos respecto a este transporte precisamente, ya que podemos citar de que varias de las armas que fueron incautadas, por ejemplo, en este frustrado asalto bancario al vecino país, pertenecerían a esta estructura criminal, a este precisamente acopio de armas. El compatriota hoy en día está aguardando ser enviado al Departamento Judicial de la Policía Nacional para que la autoridad judicial competente en el caso pueda dictaminar cuál va a ser el penal en el cual va a esperar el proceso de extradición, que duraría aproximadamente 90 días. Ahora, cabe resaltar que él estaba residiendo ya en Argentina y a causa de esto vino hacia el lado paraguayo, y aquí por lo menos él no registra antecedentes. Aquí no registra antecedentes, así como te estaba mencionando fuera de cámaras. Entendemos que en Argentina sí poseía antecedentes por otros ilícitos. Luego de la detención justamente del hermano en el año 2023, según entendemos, sufrió un golpe la estructura criminal, ya que la persona que en ese entonces fue detenida tenía cierta incidencia de poder, digamos, en ese grupo. Tal es así de que el compatriota hoy en día detenido se encontraba refugiado obviamente en Argentina, luego del hecho que te había mencionado, más o menos para poder entender un poquitito la operativa. En una de las terminales en Retiro precisamente los colegas argentinos tuvieron la información de inteligencia de que en uno de los colectivos precisamente que tenía el destino de Paraguay y Argentina se estaban trasladando proyectiles, municiones de calibre 5.56 en una cantidad bastante grande, ¿verdad? 60 cajas según entendemos y según reza la publicación de la notificación roja por los pares de la Policía Federal Argentina, y eso precisamente fue el motivo por el cual los colegas realizaron la publicación de la notificación roja, y dentro del intercambio de información constante con los pares de Argentina, con nosotros, unidad especializada en cooperación policial internacional y otras unidades especializadas, pudimos acceder al dato preciso de que este compatriota se encontraba precisamente refugiado en la zona de Arroyo Pona y realizaba las funciones que había mencionado precisamente, estaba fungiendo de ser conductor de una plataforma de transporte. Comisario, el tema del tráfico de armas también mueve mucho dinero para ellos, teniendo en cuenta que se mueve, digamos, en el mercado negro y en este caso es ya algo transnacional. Totalmente, la segunda actividad más lucrativa de organizaciones criminales transnacionales es precisamente el tráfico de armas. A esto tenemos que también mencionar algo muy importante, que todas las unidades especializadas de la Policía Nacional, como también la DIGEMABEL, estamos teniendo reuniones constantes precisamente para poder trazar las líneas de acción para poder desbaratar estructuras como estas. Comisario, esta pregunta, ¿verdad? Los fantasmas, ¿se sabe por qué tenían este nombre o ese nombre al grupo criminal ya se los nombró, por así decirlo, solamente en Argentina? Solamente en Argentina tenemos entendido que tuvieron ese mote los colegas argentinos. Entendemos que habrán encontrado ese nombre dentro de las distintas trazabilidades informativas, dentro de las distintas detenciones que quizás habrán hecho en su momento, y quizás se autodenominaron ellos de esa manera por la prontitud en la acción criminal, digamos. Pero algo muy resaltante y destacable es que este grupo criminal está conformado en su gran mayoría por familiares. No accionaban demasiado con personas fuera de su entorno familiar. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Bueno, ahí están todos los detalles, Jamie, Silvio, con respecto a la detención de este compatriota que también tiene nacionalidad argentina. Vino a instalarse hacia la zona de Encarnación, estaba trabajando como conductor de plataforma, pero Interpol ya manejaba la información de que tenía esta orden de captura, hicieron el trabajo de inteligencia y finalmente tuvo este resultado positivo ya con su detención, y en el ámbito judicial se va a determinar cuándo se va a dar la extradición también para el vecino país de la Argentina. Entiendo, si él acepta una extradición abreviada, entonces esa remisión a la Argentina sería a corto plazo. Ahora, si él va a litigar acá sobre la extradición, eso puede llevar también bastante tiempo.
Bueno, Nata, hasta un siguiente contacto, ¿te parece? Así será. Hasta luego. Hasta luego, señor. Bueno, saludamos rápidamente ya al compañero Cristian Vázquez. Está en la zona de Villa Elisa, nos dicen. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, don Silvio? Y estamos súper bien. Miren la cara de los directores de las instituciones educativas porque se va a dar un verdadero golpe al calor. Desde el lunes se hacen entregas de 28 instituciones educativas, van a recibir aires acondicionados y el objetivo era, intendente Sergio Estigarribia, ambientes climatizados para los alumnos al iniciar las clases. Así es, Cristian. Ambiente climatizado, ambiente ideal para que nuestros chicos estén cómodos y aprendan mejor. Entonces, el año pasado empezamos preparando este proyecto. Hoy es una realidad. Vamos a llegar a las 29 instituciones educativas que hay en nuestra ciudad de Villa Elisa. Creo que somos el primero del departamento central, que en ningún aula va a faltar un aire acondicionado para poder darle una mejor calidad educativa a todos nuestros chicos. Bueno, voy a volver contigo enseguida, intendente, porque le quiero preguntar a las profes. Profe, imposible es con el calor. Realmente, ¿quién anoche no tuvo problemas de calor, que no podía ni siquiera dormir? ¿Y qué sería estudiar? Estudiar con el calor es imposible. ¿Cómo te sentís al recibir esta noticia de que tu institución va a tener estos aire acondicionados, ambiente climatizado? Bueno, más que bendecida y agradecida primeramente a Dios por esta lluvia de bendiciones. Para mí es lluvia de gracia y esta bendición nuevamente voy a volver a repetir porque otra palabra no hay. Saber que los niños puedan contar con esta bendición de poder lidiar todos los días, porque no solamente los directores o los docentes, ¿verdad? Los niños que están padeciendo ya con presión alta. Sí, las alteraciones que nos traen estas olas de calor son terribles. Y para mí, como esta lluvia fresca y mansa, también nos llegan estas bendiciones de la mano también de nuestro señor intendente, ¿verdad? Como directora feliz y bendecida. ¿Qué más les puedo decir? Muchísimas gracias, señor intendente. Muchísimas gracias. Bueno, estamos entonces, ambiente climatizado. Ahí la profe aplaudió nomás, profe, porque estaban queriendo aplaudir, se estaban atajando todo porque estábamos al aire, don Silvio, no querían hacer ruido. Pero realmente estudiar a 45 grados de temperatura no es luego que vas a aprender algo, no vas a poder existir. Y con esto estamos resolviendo una parte, intendente, del problema. Totalmente, Cristian. Imagínate que en esta semana, entre miércoles y jueves, fuimos el punto más caluroso del planeta acá en nuestro país. Entonces estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Nuestros chicos se merecen y no hay esfuerzo entonces que no valga la pena para con ellos. Entonces muy agradecido por todas las directoras de las instituciones educativas que hoy nos acompañan, ¿verdad? Porque venimos trabajando muy bien con cada una de ellas. El año pasado estuvimos en 8 instituciones educativas haciendo aulas nuevos, reparaciones de aulas, de techo. Este año tenemos previsto 12 instituciones educativas donde estamos trabajando bien. Entonces no me queda nada más de que agradecer a todas las directoras, plantel docente y miembros de ACES que siempre nos están acompañando, Cristian. Bueno, excelente imagen, don Silvio, Jamie, desde la ciudad de Villa Elisa, los profesores contentos. Esos son todos los aires acondicionados que van a estar reforzando. Profesor Miguel Mareco, rápido para decirle a la gente qué significa para vos como director representante de todos los directores recibir esta noticia. Bueno, primero orgulloso de ser villaeliceño porque este es el primer distrito, no solamente del departamento central, sino del país, que 2 en 1. Tiene la primera clínica municipal de animalitos, que es muy importante, y segundo, todas las escuelas y colegios públicos subvencionados, las clases bajo aire acondicionado. Yo sé que hay muchos colegas que nos envidian, pero vamos a seguir construyendo a nivel país, agradecerle a las autoridades. Muchísimas gracias. Gracias, intendente, gracias, intendente. Ahí nos vamos despidiendo del vivo, acá de Villa Elisa, compañero, mucha alegría. Y se le dio un golpe al calor, así que estamos contentos, don Silvio, Jamie. Nosotros contentos también con todos ustedes. Realmente se puede convertir en la primera ciudad del área metropolitana, área central también en todo esto, porque Cordillera y Canindeyú era, don Silvio, ¿verdad? Así es, no, Cordillera y Ñembucú. Ñembucú era, cierto, Canindeyú, uno de los más pobres, pobrecito. Ñembucú, entonces, que tenían 100%, según los datos, de aires acondicionados, entonces, en sus aulas, en esos departamentos.
momentos. Y acá, rumbo a eso, me parece súper bien. Muchas gracias, Cristian. Y atención, atención a esta información de último momento. El trabajador rural Ever Francisco Silguero, cuya fotografía estamos proyectando, ya se encuentra bajo segura custodia del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Fue liberado en las últimas horas, según confirmó también el propio director contra secuestro y terrorismo. El comisario general Juan Pereira da cuenta y confirma que el tractorista Ever Francisco Silva, quien estaba desaparecido luego de este ataque de este grupo armado a ese establecimiento rural en Capitán Vado, Amambay, y tomado por los delincuentes, ya está liberado. Es la noticia de la mañana, Jamie. No se pagó absolutamente nada, no se pidió de hecho ningún rescate ni nada. Y como para rememorar otra vez lo que sucedía, ayer cerca de las 23 horas llegaba una gavilla de delincuentes a esta estancia San Fernando, a 45 kilómetros del casco urbano de Capitán Vado. Y el capataz, tanto como los peones de ese establecimiento, estaban a punto de cenar, dice el informe, cuando de manera sorpresiva, inesperada, reciben esta visita de estas personas fuertemente armadas y preguntando por el patrón. Y los trabajadores huyeron raudamente entonces en distintas direcciones para salvaguardar sus vidas, pero tomaron a este joven entonces, tractorista, maquinista. Así es. Hoy ya lo liberaron. Bueno, así es que la buena noticia, de hecho la hermana había hablado con nosotros y estábamos señalando que, digamos, el patrón justamente había recibido una fotografía con una visualización única, donde se lo veía a este hombre maniatado. Sí. Maniatado en algún lugar. Aparentemente no lo llevaron lejos y habría que ver cuál fue entonces el objetivo de este ataque a esa estancia. Y si preguntaron tanto por el patrón... El patrón. Pudo haber sido él el objetivo. Sí. Porque llamó la atención que lo hayan llevado a un trabajador común, digamos. Tampoco no sé si llevaron algo, un intento de asalto, porque también hay ese tipo de situaciones, digamos, claro. Pero cuando entran directamente preguntando por el patrón, uno dice que el objetivo era él, ¿verdad? Creo que un familiar de los propietarios, el que estaba allí, un joven, que justamente reportó la situación a las autoridades. Sí, Ever trabajaba allí desde hace 2 años, o trabaja desde hace casi 2 años con colonos menonitas de Río Verde, dedicados a la producción de soja y maíz en la estancia San Fernando, sitio donde se registró el hecho. Nunca él le dijo nada a su familia que haya tenido algún problema o que haya recibido alguna amenaza. Por eso que no era él. Generaba desconcierto el hecho de que a él lo hayan tomado como rehén, digamos, como resultado de esta incursión delictiva. Pero lo positivo entonces es que ya se dio su liberación. Bueno, esta es la foto que la propia policía está compartiendo. Antisecuestro de la policía y estrechando la mano del maquinista. Del maquinista. Es él, ¿verdad? Sí, por la foto anterior, sí. Sí. Con la misma ropa y todo, ¿eh? Ahora, se lo ve bien dentro de todo, ¿verdad? Íntegro. Ese es el término. Sí, íntegro, sí. Entonces, el propósito del grupo armado, ¿cuál habría sido? Igualmente me hace acordar el modus operandi del famoso EPP y estas pseudo guerrillas, digamos, que tenemos así en ciertas zonas del norte del país, que llegan y algo tienen que tomar, ¿verdad? Ya sea una persona o algún desmadre tienen que causar.
si es que no encuentran con más razón al objetivo, ¿verdad? Claro, y en algunos casos tomaban de rehén a algunas personas para cubrir su vida, por ejemplo, también, ¿verdad? Exacto, en su vida, Sí. que era un clásico, ¿verdad? Entonces, así también fueron otros peones y compañía que se llevaban. Con el vicepresidente Denis, por ejemplo, sucedió eso. Sí, lo habían llevado a un personal, digamos, a un peón de la zona. Pero esta es un lugar que está arrendado, dicen. Es una estancia arrendada. Sí. Y los menonitas son los arrendatarios, ¿verdad? Los arrendatarios los que explotan la tierra allí y se dedican a la producción de soja y maíz, o sea, granos, ¿verdad? Y en ese trabajo estaba este tractorista, maquinista. Bueno, Ever Francisco Silguero Silva se desempeña todavía como tractorista, entonces ahí lo vemos íntegro, siendo devuelto, digamos, a las autoridades y a su día a día por estas personas que lo habían llevado. Vamos a ampliar enseguida o con el comisario Osvaldo Lesme, director de policía de la Mambay, o también con la gente de antisecuestro, ¿verdad? A ver, para la policía es privación ilegítima de libertad lo que había ocurrido y robo agravado, dice. Sí, coincide también. ¿Te acuerdas que al peón del caso de Denis lo soltaron porque, digamos, era un peón, está en otra situación, digamos, económica? Otra versión da cuenta de que él se escapó de sus captores. Así También puede ser. Puede haberse dado también. Vamos a ampliar enseguida. Lo positivo es que él ya está sano y salvo. Ya está a salvo este trabajador rural, tractorista, Ever Francisco Silguero, ¿sí? Que había sido tomado por la fuerza, llevado a la fuerza por desconocidos armados que irrumpieron anteayer, ¿verdad? A la estancia San Fernando, ubicada en Capitán Vado. Sí, era de noche. Estaban por cenar, decía. Estaban por cenar, según el informe, y de esa manera ingresan entonces estos hombres fuertemente armados preguntando por el patrón. Los patrones, digamos, son menonitas que trabajan, de la comunidad menonita que trabajan, digamos, ahí en este lugar, en esta estancia, arrendan la estancia. Y ahí estaban entre estos peones, trabajadores, salen disparados y agarran a uno, toman a uno, que era él. O preguntaban por el patrón, el dueño del establecimiento. También puede ser. Por eso, hay que ver. Hay muchos aspectos que investigar aún. La policía del departamento antisecuestros es la que se encargó desde un principio, por supuesto con el apoyo de la Dirección de Policía de la Mambay y las reparticiones policiales de la zona. Y todo apunta a que él habría escapado, dice, de sus captores. Dice uno de los informes, sí. Hay que ver a qué distancia se encontraba él, porque reiteramos también ayer el patrón, y cuando yo digo el patrón quiero referirme al dueño del establecimiento, que había recibido la fotografía de la víctima maniatada. Esa imagen, estaba él así en esas condiciones y bueno, se pudo ver una sola vez esa foto porque así se envió y la hermana es la que confirmaba ese dato, ¿verdad? Y esta mañana, no sé si hay alguna referencia de la hora de su liberación o su escape. Lo cierto también es que no se pagó absolutamente nada y bueno, ahí vemos hoy al policía. Este es Cardoso, ¿no? No parece, ¿verdad? El comisario Cardoso, pero es la foto que está recorriendo y es bastante positiva la información. Solamente se habla de los informes, dicen apareció, imagínate, apareció nomás ya, ¿verdad? Ya. ¿Apareció en la estancia? Sí, hay que ir... Llegó por sus propios medios. Más o menos, y se agrega también que es noticia en desarrollo, claro. También esta situación. Aunque otros informes, como decía, dice que se escapó de sus captores y apareció entonces. Sí. No, y por lo general, cuando hablamos de casos de secuestro con fines económicos y se concreta la negociación y se produce el pago, la víctima es liberada después de que los delincuentes reciban el monto, en fin, el botín, y luego se coordina la entrega, el retorno al entorno familiar de la víctima de turno. Ahora, por lo general, lo vendan todo y lo llevan, lo alzan en alguna motocicleta o en algún otro vehículo y lo dejan en una
zona que le permita a esa persona retornar luego a su vivienda, a su lugar de trabajo, en fin. Capaz que una situación así haya ocurrido, ¿verdad? Que pudo ser liberado en alguna zona y él por sus propios medios llega de vuelta después a la estancia. Lo interesante es que no se pagó nada y que, repetimos, el trabajador rural ya está a salvo. Ahora, los que ingresaron, estos malvivientes, no se sabe absolutamente nada aún todavía. Ningún dato. Nada. Vamos a preguntarle justamente a la fiscala Reinalda Palacios, que está ahí del otro lado. Muchas gracias, fiscala, por atendernos en esta mañana de reporte matinal. Sobre el final estamos con don Silvio, que le saluda a Jamie. ¿Qué sabemos sobre esta situación? ¿Él apareció en la estancia, se escapó de sus captores o lo entregaron? ¿Cómo fue? Sí, buenos días, un saludo a tu audiencia. La información que tenemos es que él se escapó de sus captores, logró llegar hasta la colonia Pacola, cercano ya a Santa Rosa, ya que él es oriundo de esa ciudad. Se contactó con su patrón en ese sentido, dando la ubicación, y a partir de allí ya estuvo a cargo de personal antisecuestro para que le pueda rescatar o agarrarle el lugar y llevarle hasta la ciudad de Santa Rosa, ya para su inspección médica y demás diligencias, posteriormente a Pedro Juan Caballero. ¿A qué hora habría sido, digamos, esa situación, doctora? Y entre 7:30 y 7:45 por ahí, aproximadamente. ¿Y se sabe si él llegó por sus propios medios caminando o tomó algún vehículo para allá? Estamos hablando de Santa Rosa de la Guaraí, ¿verdad? O sea, estamos hablando entre el límite entre San Pedro y Amambay. Así mismo. Ajá. O sea que recorrió una distancia importante, es lo que quiero decir. Sí, es importante ponerle aproximadamente un 100 kilómetros. Por eso. Y más datos ya una vez que tengamos una entrevista con él, en vista que ahora la primera diligencia es para su inspección. ¿Él ahora mismo dónde está? Se encuentra con personal antisecuestro en Santa Rosa. Ya. ¿En buena condición entonces? En buenas condiciones aparentemente. Fiscala, ¿se puede decir cuántas personas ingresaron y bajo, digamos, la custodia de cuántas personas estaba este peón? Y aproximadamente 4 o 5 personas es lo que aparecieron en la estancia, pero no manejamos de repente si alrededor existían más personas. Y sobre esos malvivientes, los otros peones que se quedaron, digamos, no pudieron decir nada, estaban a cara cubierta, descubierta, tenían cómo vestían, armas largas. No pudieron ellos brindar más datos. Justamente estamos viendo para la contención psicológica de ellos y posterior tomarle más información también de él. La hermana del tractorista, doctora, entiendo que recibió la información de su patrón de que a su vez había recibido una foto de la víctima maniatada. Sí, así mismo. ¿Se llegó a pedir alguna suma de dinero? Fue solicitado en fecha de ayer el monto de $150,000, pero que no fue pagado. O sea, se solicitó la plata y después él se escapa, digamos, ¿verdad? Se escapa. Una comunicación lo que tuvieron y después ya nada de comunicación, tanto es así que también esa expectativa de saber qué pasó de él, si seguía con vida, todas esas cosas, era preocupación de todos los investigadores. Claro. O sea que fue una privación de libertad con fines económicos, ¿eso está confirmado entonces? Así mismo, pero lo que nosotros manejamos como investigadores es que el objetivo serían los patrones que se encontraban en el lugar, pero que a la tardecita ellos se retiraron. Ya. Y los delincuentes llegan en horas de la noche. Ahora, posterior. ¿Se sabe si este hombre llegó a comentar a los policías de antisecuestro, si llegó a conversar con los delincuentes? ¿Qué tonada tenían estamos hablando de brasiguayos, de brasileños, de paraguayos? ¿Algún dato de relevancia que haya podido aportar ya preliminarmente, doctora? No, todavía no, ninguna información al respecto. ¿Y qué viene a partir de ahora? O sea, por supuesto, asegurar su condición de salud y después, fiscala. Sí, y desde ayer ya estamos trabajando con cuestiones de telefonía, en reubicación, qué número operó en el lugar, todas esas cosas. Ya, y él también va a ser convocado para brindar su testimonio, ¿verdad?
Sí, va a ser convocado. Ya. A mí me llama la atención también toda esa distancia, decía usted, de entre 100 o más de 100 kilómetros entre la zona en que él fue tomado, ¿sí? Y la zona donde aparece, más allá de que él es oriundo de Santa Rosa Laboral. Pero en un vehículo creo que lo subieron, fiscala, ¿verdad? Sí, en un vehículo. Pero ese vehículo fue abandonado en cercanía a un arroyo, a un río. ¿Y ese vehículo es del establecimiento luego? Del establecimiento. Qué situación, che. Y bueno, sí, complicado, pero vamos a estar siguiendo con esto y lograr en ese sentido la identificación de los responsables y que paguen ante la justicia. Y un resguardo importante, supongo, fiscal, para él también, porque recordemos que se escapó de esas personas están todavía sueltas. Sí, así mismo. Y bueno, doctora, vamos a estar expectantes del avance de la investigación. Muy gentil. Cuando guste. Hasta luego. Correcto, la agente fiscal Reinalda Palacios, hablando de cómo se dio el escape y la liberación de este trabajador rural. Bueno, fin de semana clave para el sector de la alianza opositora que busca llegar a la municipalidad de Asunción. En ese marco de este proceso de definición de la candidatura opositora rumbo a las elecciones municipales de octubre, la precandidata a la intendencia de Asunción, la ingeniera Soledad Núñez, encabezó un encuentro con vecinos y adherentes. Esto fue en el barrio Roberto L. Petit. Estamos acá en las calles, caminando los barrios, como lo hemos hecho este último año y medio, porque creemos de que la ciudad puede mejorar, que no nos merecemos este abandono, esta desidia en la cual está la capital. Y estamos acá acompañados de los vecinos, vecinas, de los representantes, líderes políticos, diputados, senadores de la nación, y queremos seguir invitando a los vecinos de Asunción a volver a confiar de que las cosas pueden ser diferentes y a seguir caminando cada rincón de la ciudad. Y este fin de semana, ya saben, si los encuestadores llegan a sus casas, la mejor opción es Sole. Es así, ingeniera, toda esta preparación para lo que va a ser este momento tan importante, si bien, como usted mencionó, es un momento crucial que puede definir el destino de la ciudad y es importante que la gente se involucre. Totalmente, las cosas no van a cambiar si nos quedamos de brazos cruzados. Acá tenemos que desafiar a ese sistema corrupto, negligente, prebendario que nos trajo hasta acá, que es el que tiene las calles en el estado en el que se encuentran, el que tiene abandonadas las plazas de nuestra ciudad, que tiene en la desidia el transporte público. Entonces la invitación es a involucrarnos, a participar, a lograr ese cambio tan anhelado por todos los asuncenos. Ahora, ingeniera, esto, una vez que termine, se decida quién es la persona que va a representar a la alianza, a trabajar todos juntos. Por supuesto, acá el mensaje es la unidad, es el camino inevitable para lograr los cambios. Una unidad en base a los principios, una unidad en base a lo que creemos que es mejor para los asuncenos. Una unidad que nos dé esa fortaleza para poder enfrentar a nuestro verdadero adversario que está ahí enfrente, que nos espera en octubre, que no va a ser fácil, no podemos subestimar a un poder que busca consolidarse, que busca ocupar más espacio, que hace uso del dinero ilegítimo muchas veces e ilimitado para torcer la voluntad de la gente. Entonces queremos pedirle en este camino que nos acompañen. Nosotros nos merecemos una mejor ciudad, nos merecemos una Asunción que cuida a su gente, nos merecemos una Asunción que escucha a sus vecinos y que vuelva a inspirarnos orgullo. Y por eso estamos todos acá. Por eso hoy somos algunas caras y algunos rostros realmente de una Asunción ya harta y cansada y que está dispuesta a pelear